Capítulo 2 de Santiago. Santiago. Y bueno, yo quiero desde aquí también mandar un saludo a mis hermanos en Cristo que se encuentran en Algeciras. Saludo a los hermanos de Algeciras, San Roque, los barrios, no sé quién más. Gibraltar también, ¿verdad? Hermanas de Gibraltar, Tarifa, en fin, somos tantos y de tantos lugares, ¿verdad? Qué bueno. Mandarle un saludo, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. La verdad que es una bendición vivir nuestra fe de una manera práctica, en comunión. El pastor Jimmy así lo decía, vivimos nuestra fe de una manera particular, individual, con nuestro Señor, pero es verdad que la Iglesia se compone, ¿verdad?, de tantísimos miembros, de un cuerpo activo. Y es una bendición estar entre los hermanos, adorar al Señor, cantarles, ¿verdad?, cantarles juntos. Y bueno, la fe compone eso en nuestra vida, que podamos estar unidos al Señor, pero también en esa ramificación, ¿verdad?, buscar esa unidad con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Y Santiago enfatiza, ¿verdad?, que nuestra fe ha de ser vivida de una manera muy sabia. Es muy importante eso. Decir sabia también es decir que debemos de vivir nuestra fe de una manera bíblica. Atento a la Sagrada Escritura, atento a la palabra de Dios. Es muy importante. Y que no penetre en nuestras propias filosofías, en nuestro corazón, para manejar nuestra fe a nuestro antojo. Eso es lo que Santiago, ¿verdad?, está enfocando. La fe ha de estar enfocada en nuestro glorioso Señor Jesucristo y en su palabra. Amén. Voy a leer el texto que dice, capítulo 2 de Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es gloriosa, bendita. Tu palabra, Señor, alimenta nuestra fe. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú hoy te muevas poderosamente en nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos, tú abras nuestra mente, Señor, y podamos llevar a la práctica nuestra fe. Que tu Santo Espíritu, Señor, active en nosotros, Señor, esta fe gloriosa en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, quiero comenzar este capítulo haciendo algunas ilustraciones pequeñas, ¿verdad?, pero importantes. A mí me puede gustar el fútbol o a ti, pero nunca haber jugado al fútbol. Cuando la selección española ha jugado, millones de españoles se ponen frente al televisor y ven cómo ese equipo juega, pero quizás muchísimos hombres y mujeres nunca han jugado al fútbol. O cuando vemos a Rafa Nadal, estimado por todos los españoles, cuando juega Roland Garros, a todos nos gusta ver a Rafa Nadal. Y sin embargo, yo prácticamente no he cogido una raqueta en mi vida, no sé vosotros, pero quizás no hayamos practicado nunca el tenis. Pero vemos a Rafa Nadal cuando él juega a Roland Garros. Podemos ser buenos aficionados al fútbol, pero no por eso, hermanos, seremos buenos futbolistas. En el caso del cristianismo, a montones de personas le atraen las cosas del cristianismo. Los conceptos, la salvación, la vida eterna, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La propia figura del Señor Jesús es atrayente para millones de personas. Pero se puede caer en no hacer nada por llevar a cabo lo que el mensaje de Jesús dice. Es decir, no practicar el mensaje del cristianismo, hermanos, es caer en la incoherencia. Incluso, hermanos, podemos caer, ¿verdad?, en la hipocresía. Practica tu fe, porque si no, hermanos, de lo contrario, tu fe estará muerta, y eso es lo que viene a decirnos Santiago. Pon en práctica tu fe. Practica el mensaje de Jesús, porque de lo contrario, tu fe está prácticamente muerta. Tiene su certificado de defunción. Y es lo que observamos en el propio contexto de Santiago. Observando el capítulo 1, al final del capítulo 1, cuando lo vimos la última vez, Santiago pone su énfasis en una actitud, un patrón de vida acorde al Evangelio. Una vida, hermanos, que ha renacido por la palabra de Dios en la plena voluntad
de Dios. Versículo 19, capítulo 1. Hermanos, hermanas, sean pronto para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Fíjense en el versículo 21. Desechando toda inmundicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, otra vez Santiago, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 1, ¿verdad? Y después encaja el capítulo 2, pero en el capítulo 3 no deja de ser menos interesante lo que Santiago nos dice. Expone un tratado, hermanos, acerca de la lengua. Esta se jacta de grandes cosas, se envanece, ofende. Es decir, hermano, la fe de un creyente no se mide solamente por lo que dice, sino por lo que hace. La fe no es solo un asentimiento intelectual, sino que la fe es algo práctico que debe de verse en las cosas cotidianas de nuestra vida. Y es por eso que Santiago coloca entre estos dos grandes capítulos, el 1 y el 3, el 2, donde con muchísima habilidad, hermanos, hace aplicaciones prácticas, con la intención de que sus oyentes cambien el rumbo de su pensamiento. Los oyentes de Santiago, a las iglesias donde iba destinada esta epístola, ya sabéis que Santiago, medio hermano del Señor Jacobo, que se encontraba en Jerusalén, que tiene toda una historia, ¿verdad? Y un peso, es columna de la iglesia. Santiago recibe informes de aquellas iglesias que están en la diáspora, que están fuera de Jerusalén. Y llega a sus oídos cosas verdaderamente desagradables, hermanos. Y Santiago, ¿verdad?, entiende que los hermanos de estas iglesias habían caído en un tremendo error. Habían caído, hermanos, en el error de decir que creían, pero no hacían lo que realmente su fe les demandaba. Algunos de ustedes lo conocen, el evangelista y editor estadounidense del siglo XIX, D.L. Moody, dijo una vez que toda la Biblia debería de estar encuadernada con cuero de zapatos. Debemos, dijo Moody, caminar en los caminos del Señor. Caminar en los caminos del Señor. La verdad no es algo que simplemente se debe creer. La verdad debe ponerse en práctica. Fin de la cita. La verdad debe ponerse en práctica. También Tito, capítulo 1, versículo 16, nos dicen: ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y conocemos lo que el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Santiago viene a afirmar rotundamente que una fe sin obras es una fe completamente muerta. Que una fe sin ser llevada a la práctica, hermanos, es una fe completamente muerta. Y aquí Santiago toca dos puntos importantes que hacen un diagnóstico de cómo está la fe de estos hermanos. Y también nos hace preguntarnos a nosotros hoy cómo está nuestra fe. ¿Qué nivel de vida contiene nuestra fe? ¿O está completamente muerta?
diría Santiago. Santiago se dirige con muchísimo cariño y creo que son 10 o 12 veces lo que le dice hermanos amados, hermanos míos amados. Se dirige con un cariño, con una sensibilidad tremenda, hermanos. El deseo de Santiago es que los hermanos cambien el rumbo de su fe. Hay dos puntos importantes en este capítulo 2. Hay un punto del versículo 1 al 12 donde se están haciendo acepción de personas. O podemos decir que existe una actitud discriminatoria hacia los hermanos. Y después vemos del 1 al 13 y del 14 al 16 hay otro bloque donde Santiago enfatiza o podríamos decirnos a nosotros mismos una pregunta, hacernos una pregunta. ¿Salvación por fe más obras? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Había una actitud discriminatoria, había el rechazo a unos y aceptación a otros. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La Iglesia, hermanos, estaba cometiendo un error capital. Dependiendo, hermanos, del estatus social de una persona, estaban sentando a los ricos en sitios privilegiados y a los pobres despectivamente en otro. Hermanos, fíjense qué tremenda locura. Alimentaban el ego de los ricos y ninguneaban al pobre. ¡Wow! Miraban con agrado a aquellos que estaban bien de dinero y despreciaban al pobre, hermanos. Y verdaderamente en el Evangelio, hermanos, todos estamos al mismo nivel. En el Evangelio, hermanos, todos estamos bajo las mismas condiciones. Ricos y pobres tienen el mismo Evangelio, el mismo Señor, la misma esperanza. Hermanos, no debemos de tratar a nadie dependiendo de su estatus social o su economía. Jamás. Y la Iglesia estaba cayendo en ese error. Yo no sé si hoy a ti te ocurrirá lo mismo. Si ves que viene alguien con ropa andrajosa, no tiene dinero y no le echas cuenta, y aquellos que económicamente están bien, le das la palmadita, lo tratas, ¿verdad? Analiza, examina tu fe, porque puedes estar cometiendo el mismo error que aquí los hermanos amados estaban cometiendo. La propia Biblia ya señala que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que nada, hermanos, fíjense, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así dice también Pablo a Timoteo, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. El Señor Jesucristo nos advierte también de la codicia, del amor al dinero. No podéis servir a las riquezas y a Dios. Y eso se había instalado en el corazón de los hermanos. Quizás entre los que sentaban a los ricos estaba el anhelo
también de ser rico y a lo mejor era pobre, pero tenía el deseo, ¿verdad?, de, bueno, ¿por qué no yo esta posición, verdad? Santiago denuncia este mal. La Escritura, hermano, nos advierte de que todos aquellos que anhelan enriquecerse caen en tentaciones, en codicias necias y dañosas, hundiendo a los hombres en la destrucción y en la perdición. El propio Santiago hace ese énfasis en toda su epístola. Si vamos al capítulo 5, Santiago está denunciando, ¿verdad?, de una manera profética, el mal que los ricos están haciendo a los pobres. Algunas personas dicen que ya el feudalismo nació en la Edad Media y ya en este primer siglo podemos ver cómo los ricos extorsionaban a los pobres. Como la riqueza, ¿verdad?, se sobreponía sobre aquellos que no tenían nada. Santiago denuncia esto. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ellos y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Bien nos dijo el Señor Jesús que no os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino haceros tesoros en los cielos. Un espíritu, ¿verdad?, de poder, de dinero se había adueñado en la iglesia y estaban dando lugar a personas adineradas de un buen estatus y los pobres estaban siendo olvidados. La Iglesia nunca debe de mirar, hermanos, si es lo que pretende Santiago, a los demás bajo el prisma del dinero. Santiago aquí se está enfocando en el trato al rico, pero hay un principio soterrado, hermanos. Hay muchas formas de discriminación en la Iglesia. Amén. Muchas formas de discriminación en la Iglesia. No solamente por la posición o el estatus social, hermano. Tú puedes caer en el error de discriminar a otro hermano o de hacer esa acepción de personas por el color de su piel. Puede ocurrir. Ha ocurrido dentro del cristianismo. Se han sentado los de color en un sitio y los blancos en otro. Han salido personas en Norteamérica con insignias del Ku Klux Klan, ¿verdad?, diciendo que son cristianos, hermanos, matando, acribillando a personas de color. O también puedes discriminar a otros por su etnia o raza. O incluso puedes discriminar a otro hermano por su estatus laboral, porque no es jefe y es empleado. Cuidado, hermano, de lo que engendras en tu corazón. Mira siempre a otros, hermanos, como un corazón que ha de ser ganado para Cristo, y entonces serás bienaventurado. Hermanos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Mirarás el corazón de tu hermano y no la apariencia, lo externo, lo que le rodea, sino su corazón. Un corazón que tiene que ser llevado a una fe viva, una fe práctica. Estamos para ayudarnos,
Estamos para ayudar al hermano. No estamos para distinguir entre hermanos. Eso es lo que está haciendo Santiago. Mira, hermano, cuando tú estabas muerto, sin vida, cuando tú estabas atrapado en las corrientes de este mundo, viviendo los deseos de tu carne y siendo por naturaleza enemigo de Dios, hijo de ira, el Señor Jesucristo no miró tu estatus o tu posición o dónde te encontrabas laboralmente, hermano. Él miró lo perdida que estaba tu alma. Él miró lo profundo de tu corazón. Él miró lo lejos que tú estabas de Él, hermano. Y Él, siendo rico en misericordia, Él te amó y Él te dio vida juntamente con Cristo. Y Él te salvó por medio de la fe, sin ni siquiera tú merecerlo, hermano. Siendo unos indeseables para Dios, Cristo te amó, y no porque hubieras hecho algo meritorio, sino porque su sola gracia bastó. Amén. Su sola gracia bastó, hermano. Así hablad y así haced, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si no amas a tu hermano de esa manera y amas a tu hermano como ellos hacían, dependiendo de su posición social, de su estatus, de su raza o etnia, de su color de piel, si no amas a tu hermano de todo corazón, estás convicto, eres culpable de la ley de Dios. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Y miramos a Cristo, miramos a nuestro Salvador, miramos que Él te sacó, hermano, y me sacó a mí del fango de este mundo. Y no miró tu posición. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Él se puso a la misma altura que tú y yo, estando en los estrados celestiales. Nuestro glorioso Salvador. Por lo tanto, hermanos, cuidado, no caigamos en el error. Hemos sido renacidos por el Señor, por medio de su palabra, por medio de la fe hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él nos creó nuevamente, dice Pablo en Efesios, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro Señor Jesucristo jamás hizo acepción de personas. Si nos vamos a los evangelios, nunca tuvo una actitud discriminatoria hacia nadie. Él trató a pobres y a ricos por igual, porque todos tenían necesidad de Dios. Todos tenían sed de Dios. Militares romanos, recaudadores de impuestos, prostitutas, ladrones, samaritanos, religiosos, todos, absolutamente todos, degustaron de su gracia y de su misericordia. ¿Puedes decir tú lo mismo en tu vida? ¿Ha formado Dios en ti, amado hermano, amada hermana, un corazón misericordioso? ¿Tratas a todos por igual, sabiendo que todos están necesitados de Cristo? O miras el dinero, o miras el estatus, o haces algún reconocimiento egoísta a otro hermano. Cuídate, cuida tu corazón, hermano mío, hermana mía. Y pon en tu mirada y en tu foco, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo de vida. Mi hermano, mi hermana, cultiva una fe bíblica. Y eso es lo que Santiago quiere llevarnos, llevar a la práctica de una manera correcta tu fe.
Mirar el corazón de los hermanos y no mirar la apariencia. Y si hablamos de nuestra fe en Cristo, si tú hablas de tu fe en Cristo, demuéstrala con tus hechos. Así dice Santiago, así hablad, versículo 12, y así haced, dice el Señor, dice Santiago en su texto. Así hablad, así haced. Así yo hablo, así yo hago. Así yo creo, así yo practico mi fe. La pregunta ¿es mi fe bíblica? ¿Tiene fundamentos bíblicos? Estate atento hoy a Santiago. Mira el corazón del hermano. No mire lo que él es, lo que representa, en qué estatus de poder se encuentra. No mires el color de su piel. No mires si es un empleado. No mires si es... Encuentra a Cristo en él. En el versículo 14, hermanos míos, nuevamente Santiago se dirige a los hermanos de una manera cariñosa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es aquí la pregunta que yo hacía: ¿salvación por fe más obras? Rotundamente no, hermano. En absoluto. Quiero que oigan a Pedro ante el concilio de Jerusalén en Hechos 15, os lo voy a leer, porque allí está en primera fila de testigos Jacobo o Santiago. Y Pedro tiene unas palabras en el concilio esclarecedoras sobre este asunto. Pedro dice entonces: algunos que venían de Judea, Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, los judaizantes en el primer siglo en la iglesia: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis, como hace ya algún tiempo, que Dios escogió a los que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, miren lo que dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No era las obras de la ley, hermano, lo que llevaban a la salvación. No era la circuncisión el que te hiciera judío. Era por la gracia del Señor Jesucristo por lo que los hermanos eran salvos. Y fíjense ahora lo que dice Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago que escribió la epístola, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre,
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice ahora Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se le aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. La salvación era absolutamente, hermanos, por la gracia de Dios. No cabía obra o mérito alguno para que una persona fuese salvo. Las personas se arrepentían, creían en el Señor Jesucristo, y por la gracia de Jesús ellos eran salvos. Y esto está en toda la epístola de Santiago, hermanos. Es Dios quien nos ha revivido, dice en el capítulo 1, que Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, hermanos. ¿Tú puedes darte vida a ti mismo? Es mi pregunta. No puedes darte vida a ti mismo. Es Dios quien te ha hecho renacer por la palabra de verdad. Es Dios quien resiste a los soberbios, pero extiende su gracia a aquellos que son humildes. Es solo Dios, el dador de la ley, dice Santiago en su epístola, el juez supremo, que puede salvar o que puede perder. Santiago no presenta aquí, hermano, ninguna gracia barata. Tú has sido salvo únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que Santiago no iba a confrontar aquí a Pedro presentando un evangelio de sola gracia, si él hubiera estado de acuerdo en que la salvación se obtiene por medio de la fe más las obras. Santiago no encuentra nada extraño en las palabras de Pedro. Es más, tanto judíos como gentiles, dice aquí Santiago, han sido salvos por la gracia del Señor sin el yugo de la ley. Ahora bien, hermanos, si un hermano o una hermana están desnudos, versículo 15, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, en sí misma es muerta, hermano. Santiago quiere aquí combatir una fe intelectual que rondaba la iglesia, que dice que cree, pero que no obra. Y aquí Santiago, ¿verdad?, dice, mira, los demonios también creen, pero tiemblan. ¿De qué sirve ese tipo de fe?, está preguntando Santiago. ¿De qué sirve ese tipo de fe? Has renacido en Cristo y tú vienes a decirme que tú eres insensible ante la necesidad de tus hermanos, que Dios te ha dado vida, que Dios ha tenido misericordia, y tú me estás diciendo que tú ves a tu hermano pasar necesidad y lo dejas ir. Esto no encaja, hermano. Esto no calza con el Evangelio glorioso y verdadero. Esto es la evidencia, y aquí lo que había era la evidencia de una fe muerta, no bíblica. Mira a Abraham, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Mira a Abraham, está diciendo Santiago, el padre de la fe. Mira a él, creyó a Dios y actuó. Igualmente Rahab creyó y actuó, hermano. Dos estatus completamente distintos, pero dos iguales ante Dios. Abraham rico, poderoso, amigo de Dios. Rahab gentil, prostituta, ¿verdad? Pero los dos tienen, ¿verdad?, el mismo vínculo. Los dos son familiares lejanos del Señor Jesucristo, según la genealogía que vemos en Mateo. Los dos creyeron y actuaron. Su fe, hermanos, era una fe viva, una fe bíblica. Aquí esta justificación no habla en ningún momento de una salvación por obras, sino de una fe que cuando es llevada a la práctica, entonces muestra evidencias de salvación. Eso es lo que está diciendo Santiago. No hay gracia barata. Tú has sido salvo solo y únicamente por los méritos de Cristo. Tú no has tenido que hacer nada para ser salvo, excepto arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo, poner tu fe en Él. El poder de la cruz aquí, hermanos, no ha sido anulado, no ha sido minimizado por Santiago, hermanos, sino todo lo contrario. Tu fe en el glorioso Señor Jesucristo ha de crecer, ha de ser llevada a la práctica cada día. ¿Dices que crees? Demuéstralo con tus actos. ¿Dices que crees? Demuéstralo con tu conducta. ¿Estás diciendo que crees en el Señor Jesucristo? Mira si tu vida tiene un patrón alineado con las Sagradas Escrituras. Eso es todo lo que está diciendo Santiago. Eso es todo. Y ruega, amado hermano, al Señor que el Espíritu Santo, el cual te anhela celosamente, que aquí lo expone Santiago también en su epístola, conforme en ti un corazón que conduce su fe a una práctica bíblica cuyo modelo es el Señor Jesucristo. Tu salvación, amado hermano, jamás, en ningún momento, ha dependido de ti o de lo que tú hayas hecho. Jamás. Siempre ha dependido de Dios. Y tu fe siempre tendrá, hermanos, hermanas, necesidad de Dios. Siempre. Le damos gracias al Señor por esta palabra, que nos enseña hoy, ¿verdad?, que si tú tienes una fe viva, una fe en el glorioso Señor Jesucristo, has de ponerla en práctica. Pero sigue mirando a la cruz, porque la salvación ha venido a tu vida únicamente por los méritos de Jesucristo. No hay mérito en ti ninguno, no hay mérito en nosotros, hermanos, para ganar una salvación tan grande, tan gloriosa. Pero dice que eres creyente, dices que eres cristiano, como dice Santiago, muéstrame entonces tu fe por tus obras. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Padre. Glorioso Señor, oh Dios bendito, necesitamos de tu gracia constante. Queremos ser un canal, Señor, por donde fluye tu gracia. Sabemos que hemos sido salvos, como dice Pedro, por la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia
nos lleva a creer en ti, Señor, y nos lleva a vivir una vida según tu modelo, una vida según tus mandamientos, una vida según tus enseñanzas. ¿Cómo nos atrevemos, Señor, a discriminar a nadie, a hacer acepciones de personas cuando tú no fuiste así con nosotros y nunca nos pagaste así? ¿Cómo podemos, Señor, endurecer nuestro corazón, oh Padre, cuando vemos la necesidad de nuestros hermanos? Cuando vemos que el hambre llega al hogar de un hermano, cuando no tienen ni siquiera que vestirse y nosotros podemos decir, iros, calentaos, id en paz. Oh Espíritu Santo, oh Padre, llévanos a una fe que vive tu mensaje, a una fe que pone en práctica, Señor, tus divinas enseñanzas. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.